entrega diagnóstico del embarazo y cambios a posiciones fisiológicas del embarazo. Es un tema amplio, hemos tratado de resumir lo más importante para que tengan conocimiento de ustedes. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del embarazo? Hoy en día ya las cosas son más complicadas, tenemos una prueba de embarazo, ¿no? Y tenemos un eco, pero inicialmente la obstetricia era diferente. Había una serie de signos de probabilidad de embarazo. Entonces hoy día lo primero tenemos que ver es que ella menorrea o no es retraso menstrual. Una paciente o una mujer sus reglas son regulares, ¿no? Y directamente una paciente que debe estar ovulando, y por lo tanto cualquier retraso es sospecha de embarazo, ¿no? Y así como algunos cambios a nivel del aparato inferior que veremos posteriormente, cambios uterinos, ¿no? Cambios mamarios, ¿no? Y también los movimientos fetales. Pero los movimientos fetales son tardíos, ¿no? Generalmente la paciente que es indigesta en el primer embarazo, finalmente recién a las 20 semanas, 22 semanas, recién va a referir la presencia de movimientos fetales. Para eso tengan alguna utilidad ustedes cuando trabajen en su serum, cuando la paciente va de coro, la paciente embarazada y no sabe cuánto tiempo tiene de embarazo, ¿no? La paciente más o menos le refiere desde cuánto percibe los movimientos fetales, entonces ese periodo más o menos corresponderá a las 20 semanas si es indigesta de su primer embarazo, ¿no? Y a las 16 semanas si ya es un segundo embarazo. Entonces la prueba para diagnosticar el embarazo es la prueba de la fracción B. Pero la pregunta es, ¿toda prueba de embarazo, todo PTH sería positivo de embarazo? No necesariamente. Raros, hay tumores ováricos, ¿no? Que se llaman que van a dar positivo esto, ¿no? O algunos tumores hepáticos, algunos tumores de la vesicularidad van a dar como marcador tumoral positivo. Pero es raro, ¿no? Una paciente con retraso menstrual, jóvenes, lo más probable que sea una, que se llama, que sea positivo por el embarazo. Entonces, ¿a partir de cuándo va a salir positivo la prueba de embarazo? ¿No? Es muy precoz, ¿no? 8 o 9 días post administración, ya la prueba debe salir positiva. Es suficiente que haya más de 5 unidades internacionales para que la prueba salga positiva, obviamente, dependerá del tipo de la sensibilidad o la capacidad de la prueba. Pero 5 unidades son más que suficientes para que la prueba salga positiva. ¿Y cómo es la producción? ¿Dónde se produce? Se produce en el in situ torturásico, ¿no? Y la producción no es homogénea, ¿no? Inicialmente aumenta, ¿no? Es la curva de la beta H. Su tope llega máximo a las décima semana más o menos, ¿no? Con un valor de 100.000 unidades, ¿no? Entonces lo que tienen que saber es que una vez producida esta hormona, cada 48 horas tiene que duplicarse. Entonces esa es la manera de hacer el diagnóstico de una paciente que está embarazada o no está embarazada, ¿no? Y eso posteriormente tendremos que corroborar con una ecografía, como vemos en esa ecografía transvaginal, donde vemos que el embrión, lo que estoy marcando acá, es la presencia del embrión. Vamos a tener que ver si hay o no hay embriocardia, dependerá de la edad del tamaño del embrión. Lo que ven acá es la vesicular uterina, ¿no? Habrá casos en los cuales no se ve embrión, no se ve vesicular uterina, ¿no? Podemos estar frente a un embarazo anembrionado. Pero si vemos que a las 5 semanas y media ya debe ser la vesicular uterina,
solo vemos la vesícula es embarazo con embrión. Si no vemos la vesícula, ya estamos hablando de un embarazo aneroidal. Entonces, pero todo saco, toda imagen compatible con un saco gestacional es embarazo epológicamente, la respuesta es no, puede, porque puede haber un saco gestacional que se presenta en el embarazo ectópico, ¿no? O puede ser un coágulo que conjunta, puede ser un poco de contenido de sangre, hematometra que puede concluir, ¿no? Lo que sí es característico del embarazo es ver los asteriscos, ¿no? Ese es el doble A, ¿no? Si nosotros vemos en la ecografía este doble A, entonces así no veamos embrión, no veamos vesícula bilirrubina, ese es un signo, ¿no? Inequívoco de que estamos frente a un embarazo intrautérico. Bien, entonces una vez que hacemos el diagnóstico de que la paciente esté embarazada, ¿no? Tenemos que saber diferenciar, ¿no? Estamos frente a un embarazo viable, ¿no? Estamos en un embarazo no viable, ¿no? Estamos frente a un embarazo de viabilidad incierta o un embarazo de localización desconocida, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? En base a ciertos parámetros que debemos conocer. Entonces, para hablar de un embarazo viable, ¿cuándo decimos que hay un embarazo viable? Cuando tenemos un embrión con una longitud coronal más de 7 milímetros y con presencia de embrión grande, ¿no? De la tira. Entonces, cuando encontremos esto, hablaremos de un embarazo viable, por lo tanto, podremos ya determinar, calcular la edad gestacional, ¿no? Por el solo saco, la sola medida de saco gestacional no se debe determinar la edad gestacional, es muy variable, ¿no? Entonces, gestación de 4 semanas, de 5 semanas, de 5 semanas y media por saco gestacional, eso no es correcto, ¿no? Entonces, para la edad gestacional tiene que haber esta condición, ¿no? LSC más de 7 con actividad cardíaca. Entonces ustedes ya saben cómo se determina la edad gestacional, ¿no? Se determina en base a la fecha de última regla, pero que se debe corroborar con una ecografía precoz. ¿Qué ecografía precoz? Esta, ¿no? Donde sea mayor a 7 milímetros, ¿no? Y lo ideal es menos de 12 semanas. ¿Por qué? Porque todos los embriones sean pequeños, todos son iguales, independiente de la raza, de alguna comorbilidad que tenga la paciente o el estado nutricional, no va a variar, ¿no? Todos van a ser iguales, ¿no? Entonces, se corrobora con la fecha de última regla, si hay más o menos de 5 días, si hay más de 5 días de variación, entonces se descarta la fecha de última regla y la edad gestacional se clava con la ecografía precoz, ¿no? Es como el punto de partida, ¿no? Y si es que hay una variación menos de 5 días, entonces se sigue valiendo la fecha de última regla y trabajamos con eso, ¿no? Este es el punto de partida. Las demás ecografías que vamos a hacer posteriormente, vamos a valorar el bienestar fetal, ¿no? Y vamos a valorar el crecimiento en base al tiempo que transcurrió desde esa fecha, ¿no? Las demás ecografías no sirven para la edad gestacional, ¿no? Sirven para ver el bienestar fetal y el crecimiento. Obviamente hay ecografías como a ver posteriormente que se a las 12 semanas, a las 11, 14 semanas para ver algún tipo de aneuploidías, ¿no? Y la morfología que se hace de la piel bueno, las demás ecografías son de crecimiento y de bienestar fetal. Entonces, estas son las condiciones para un embarazo viable. ¿Y cuándo hablaremos de un embarazo no viable? ¿Cuándo hablaremos de un embarazo no viable? Primero vamos a determinar qué es un embarazo de localización desconocida, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones? O sea, ¿cuándo debemos verlos a buscar en una ecografía transvaginal? ¿No? Los valores han ido cambiando, ¿no? Inicialmente más de 10.000, más de 1.500, más de 2.000, ¿no? Lo último que se ha determinado es
no vemos el saco gestacional, entonces es un saco, es un embarazo de localización desconocida, ¿no? Obviamente todos aquellos que tienen un valor también inferior a eso, ¿no? Pero el punto máximo es de 3.500. Si es más de 3.500, debíamos ver el saco gestacional. ¿Qué más debemos saber? ¿Con qué tamaño de saco gestacional debemos ver el embrión? No es lo mismo ver un saco gestacional de 15, 20, 30, ¿no? El punto de corte es 25. Si nosotros vemos un saco gestacional más de 25, entonces ese embarazo debería tener embrión. Entonces, si tiene 30 milímetros y no hay embrión, ese es un embarazo no viable, ¿no? Igual, si tiene más de 7 milímetros pero no hay actividad cardíaca, es un embarazo no viable. Y los de viabilidad incierta serán los que son inferiores a esto. Todo saco gestacional menos de 25 milímetros es un embarazo de viabilidad incierta. Todo embrión con menos de 7 milímetros y sin actividad cardíaca es un embarazo de viabilidad incierta. Entonces, ¿cómo monitorizamos? Conociendo la velocidad de crecimiento del saco gestacional, conociendo la velocidad de crecimiento del embrión. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento? De 1 milímetro por día, ¿no? Entonces, si yo encuentro un saco gestacional de 20 milímetros, ¿no? Entonces, y no encuentro embrión, le voy a ir a un control en 7 días, donde el saco debe tener 27 milímetros, ¿no? Y ahí le voy a determinar, ¿no? Si no hay embrión, es un embarazo no viable. De igual manera, si yo encuentro un embarazo con un embrión de 5 milímetros sin actividad cardíaca, yo no voy a determinar que es un embarazo no viable. Lo voy a esperar, ¿no? Controlar en una semana. Si persiste así, se queda con el embarazo no viable, ¿no? Y si ya aparece el rotativo de estaremos frente a un embarazo viable. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay un saco gestacional con vesícula vitelina y un embrióncito de 2 milímetros, pero no tiene actividad cardíaca. Entonces, frente a qué estamos ahí? Frente a un embarazo de viabilidad incierta. 12 días después de hacer el control, ya se encuentra un embrión de 11 milímetros con 7 semanas de las siguientes. Entonces, este es un embarazo de viabilidad incierta. Esto ya es un embarazo viable, una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. En el caso de abajo, se dice 20 milímetros, 8 semanas, 4 días. No frecuencia cardíaca, ¿qué es eso? Un embarazo no viable, ¿no? Porque ya tiene más de 7 milímetros. Y este caso de acá, es un saco gestacional de 29 milímetros, no hay embrión. ¿Qué es eso? Un embarazo no viable, porque ya pasó los 25 milímetros. Si hubiera sido menos de 25 milímetros, hubiera sido un embarazo de viabilidad incierta, hubiéramos esperado que pasen los días, si esto va a desarrollar o no va a desarrollar, ¿no? Igual tenemos un embrión con 20 milímetros, no frecuencia cardíaca, igual es un embarazo no viable. Y aquí tenemos un saco gestacional de 29 milímetros, de igual manera, no hay embrión, es un embarazo no viable. ¿No? Entonces, básicamente eso, tengo que conocer el diámetro del saco gestacional al cual debe aparecer el embrión, la dimensión del embrión a la cual debe aparecer la embriocardia, ¿no? Y el valor de la monoatrofina, que es 3.500, a partir del cual sí ya debería haberse un embarazo
necesitaba usted. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Que son las adaptaciones fisiológicas que se dan en el embarazo, ¿no? Dice que estos cambios van a afectar a todos los órganos del cuerpo, no solamente los genitales, ¿no? Algunos cambios que eran muy evidentes, ¿no? Que la misma paciente se van a probar evidencia. Algunos cambios habrá que nosotros los vamos a encontrar en el momento del examen, el pulso, la presión, ¿no? Y habrá otros cambios en los que solamente cuando realizamos el laboratorio, el análisis de pacientes, vamos a poder reconocerlo, ¿no? Entonces ustedes tienen que conocer todos estos cambios para que puedan interpretar adecuadamente los resultados funcionales, ¿no? De la paciente, porque es totalmente diferente a la paciente no embarazada. ¿Y a qué se deben estos cambios? ¿No? Inicialmente se deben a los cambios hormonales, ¿no? Tanto que van a producir el mismo que se llama feto, y también por las hormonas placentarias, ¿no? Que ustedes saben que la hormona placenta va a producir todas las hormonas que produce la madre en mucha mayor cantidad. Y estos cambios también son inevitables, normales y temporales. Entonces, después del parto, algunos abruptamente van a volver a su normalidad, algunos en el transcurso del mes, ¿no? Y algunos en el transcurso de 6 meses van a volver a la normalidad, ¿no? ¿Para qué sirven estos cambios? Los cambios sirven para qué? Para nutrir, ¿no? Hay una nueva economía, ¿no? El feto, la placenta, para eso sirve, para el desarrollo de las mamas que prepararán para la lactancia. Además, dicen que algunos cambios fisiológicos logran identificar o mejorar la enfermedad existente. Obviamente, hay algunas pacientes, ¿no? Que tienen alguna enfermedad subclínica, y estos cambios que se van a dar en el embarazo van a hacer que sean identificables este tipo de patologías. Bien, a nivel local, ¿qué va a pasar el útero? ¿No? El útero es intrapélvico, ¿no? El útero normalmente tiene su forma de pera. Conforme crece, ¿no? Va a ir cambiando de forma, ¿no? A las 12 semanas ya el útero va a ser globuloso y va a ser extrapélvico, ya va a salir de la pelvis, ya lo vamos a poder palpar el tamaño. El útero pesa más o menos 70 miligramos y al final del embarazo va a llegar a pesar 1100 gramos, ¿no? De lo que almacenaba solo 10 milímetros, al final del embarazo va a llegar a almacenar 5 litros, o en casos excepcionales, con poligramos, embarazos múltiples, pueden llegar a almacenar hasta 20 mililitros. Entonces, este crecimiento del útero básicamente es por hipertrofia, no por hiperplasia. Hiperplasia indica aumento de nuevas células, ¿no? En este caso no, en este caso es básicamente por hipertrofia, ¿no? Hipertrofia de las células del músculo, y en las cuales obviamente va a haber, pues, que se llama fibrosis, ¿no? Para que en el momento del parto, del puerperio, ¿no? pueda contraer, ustedes saben que nosotros tenemos 3 capas, y la capa media es la capa funcional más importante, ¿no? Porque esa capa se entrelaza, en medio de ellos pasan los vasos, las arterias, la arteria espiral. Entonces, en el momento del puerperio, ¿qué pasa? Que se llama, puede haber resultados en parte materna, de hemorragia postparto, entonces el útero se prepara para eso. Esa capa se torna gruesa, elástica, ¿no? De tal manera que el puerperio se contrae, y eso se llaman las ligaduras inteligentes de Pinard, ¿no? Todos los cambios acá. ¿Qué más? Contracciones. Desde el inicio del embarazo hay contracciones, pero son contracciones localizadas en una zona determinada y de baja intensidad, son las contracciones de Álvarez y Caldeira. Después, en el segundo trimestre, a partir de las 28 semanas, van a hacer otro tipo de contracciones, que ya son un poco más, abarcan una zona mayor y tienen una mayor intensidad. Pero ¿cuál es la característica principal? Que no tienen regularidad, ¿no?
Eso es la que diferencia de las contracciones de Glasgow-Hill y las contracciones de trabajo de parto. Estas contracciones de Glasgow-Hill son contracciones de un falso trabajo de parto, ¿no? Ahí viene la paciente, nos apresuramos a hospitalizarnos, el siguiente día no hay contracciones, ¿no? Se me fueron las contracciones. Estas eran las contracciones de Glasgow y además de Glasgow-Hill, que no tienen regularidad. En cambio, las contracciones de trabajo de parto tienen ciertas características, lo que han revisado, ¿no? Que tienen la triple gradiente descendiente, ¿no? Que hace que produzca el cuerpo caliente y la dilatación. ¿Y cuáles son esas características? ¿Por qué es de triple gradiente? Porque en el fondo hay un fondo, ¿no? Donde se trata la trompa izquierda. Ahí se inicia, ¿no? Se inicia en el fondo. Son más intensas en el fondo y duran más en el fondo, ¿no? Esas características de las contracciones hacen que se produzca pues, la dilatación y el foramiento. El cuello va a presentar relanzamiento y cenosis por la mayor vascularización del cuello uterino, ¿no? Relanzamiento porque a nivel del hipófisis se va a producir lo que es una hormona que se llama la relaxina, ¿no? Que se va a producir en gran cantidad de inicio animal del hipófisis, pues en la placenta, que va a producir una remodelación a nivel del cuello uterino. También va a haber hipertrofia e hiperplasia de sus glándulas a nivel de las glándulas endocefecales. En la mucosa endocefecada se producen cantidades complejas de un huevo espeso rico en inmunoglobulinas que obstruye el conducto del cuello uterino después de la combustión, ¿no? Que se va a producir como un tapón ahí. Y en el momento de parto, esto se va a caer. Eso es lo que se va a llamar el tapón mucoso. Entonces, al caerse un cuello sano, el otro también es un cuello sano, ¿no? La única diferencia es que el cuello de la derecha es un cuello de una mujer cirujana, y el cuello sano, el cuello de la izquierda es el cuello de una gestante, ¿no es cierto? Ambos son cuellos sanos. Ahí vemos cómo se está produciendo el electrón, ¿no? Por hiperplasia y hipertrofia de las glándulas, y esto a la larga va a dar a lo que ustedes conocen, ¿no? Lo que es la zona de transformación, ¿no? Este epitelio cilíndrico va a ser reemplazado por el epitelio poliesterificado. Y eso es lo que se va a conocer como zona de transformación. Siguiente. Bueno, en cuanto a la ovulación cesa en el embarazo, de ordinario solo 50 el cuerpo amarillo en los ovarios de mujeres gestantes y contribuye realmente como toda la producción de proteína. Obviamente, una vez que se llama el embarazo se va a formar el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo lúteo se va a encargar de producir pues grandes cantidades de progesterona y estrógeno, lo que va a ayudar a lo que van a ser responsables de los diferentes cambios o adaptaciones hemodinámicas y de lo que prosiga el embarazo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a cumplir una función? ¿Hasta cuándo va a cumplir su función? En otras palabras, ¿hasta qué edad gestacional nosotros podríamos equipar con un quiste, un ovario y no afectar el embarazo? Porque a veces la paciente viene con un quiste piensa que es al minuto sí lo quiere equipar, ¿no? En las primeras semanas, ¿no? De las 8 o 10 semanas, que el ovario es el encargado de producir todas las hormonas, ¿no? A partir de las 12 semanas, recién en la placenta, la que se encarga de producir las hormonas. Por eso cuando las pacientes, digamos, han sido tributarias de fertilización in vitro, ellas no tienen ovarios, o sea, los ovarios no tienen cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Todo el aporte de los estrógenos y la progesterona lo reciben internamente, ¿no? Entonces, estas pacientes reciben hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, a las 12 semanas ya la placenta comienza a producir todas las hormonas necesarias para el desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, está prohibido, ¿no? Operar un quiste de ovario, ¿no?
antes de las 10 semanas. Nosotros operamos un quiste de ovario y desde cuando vamos a cortar una bola, ¿no? Si viene el caso, se trata de un quiste abierto conocido, tenemos que suplementarlo, ¿no? Tanto con estrógenos y progesteronas a altas dosis. El vehículo vascular, el vehículo vascular del ovario va a aumentar, que se llama de diámetro, obviamente, no todo el útero aumenta de diámetro, va a llegar a medir hasta casi 2.6 centímetros de diámetro. La musculatura de la estopa de falopio va a sufrir hipertrofia, como en todo el sistema reproductor femenino, ¿no? El epitelio de la mucosa tubárica se hace más aplanado y pueden desarrollarse células residuales en el estroma del endosal, no solamente en el estroma del endosal, también en el ovario, ¿no? Ahora cuando si alguna vez va a entrar la oportunidad de ver algunas cesáreas, van a ver los ovarios, ¿no? Como que tuvieran pocos endometriosis, ¿no? Son células residuales, ¿no? Que algunas veces pueden llegar a sangrar. En cuanto a la vagina del perineo, como dijimos, va a aumentar la vascularidad, ¿no? De la piel y músculos del perineo y la vulva. Hay un engrandecimiento de los tejidos conectivos subyacentes. El tejido conectivo se va a incrementar y se va a tomar ¿no? La mayor vascularidad da origen al color del glioblastio, ¿no? Como usar que no coloca el pétulo y la vagina y el cuello lo ve a su lado. Eso por el aumento de la flujo sanguíneo. Las paredes abdominales incrementan su grosor de la mucosa, o sea, la mucosa abdominal se torna bastante hipertrófica, ¿no? Ustedes se dan cuenta cuando atentan los partos, ¿no? La mucosa vaginal es bastante gruesa. Muy marcada la diferencia cuando nosotros operamos, digamos, de una colpoplastia y tenemos que excitar la mucosa, es delgada, frágil, ¿no? En cambio, en el embarazo es una capa bastante gruesa. Aumentan las secreciones blanquecinas con pH ácido, ¿no? Por efecto de la mucosa. Entonces, la gestante siempre va a producir la secreción, o al revés. No toda secreción, no todo flujo en la mujer gestante es infección. A veces se comete el error, ¿no? El paciente tiene flujo y directamente antibiótico antes de examinar, que tiene que examinar, ¿no? La mayoría de pacientes tienen abundante un moco blanco, no transparente, es normal. Pero también la secreción blanca, ¿no? Blanca también es normal, no solamente la transparente, la blanca también es normal. Entonces, para que sea infección, tiene que tener las características de una cavidad vaginal, de una que se llama infección por tricomonas, ¿no? O con garganela. Entonces, cada tipo tiene sus características. No es que ya tengo flujo y tratamiento, y el pobre paciente después se altera el pH, se altera su flora de los lactobacillus y la paciente, todo el embarazo de la pobre paciente cursa con infección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo flujo en la gestante es infección. Bueno, hay diferentes cambios probables de embarazo con nombres propios, ¿no? O sea, antes esto se usaba bastante porque no había la ecografía, ¿no? Entonces como ahora decíamos en la visita, ahora tenemos alguna duda diagnóstica, pasa la mente atópico, le hacemos una ecografía y terminamos el diagnóstico, ¿no? En mi época cuando era estudiante, cuando tengo que ecografía, no, salía la paciente atópico, no para hacer la ecografía, no para hacer el tacto, ¿no? Entonces el ginecólogo me encontraba esto sí, ¿no? En base a eso podría determinar no, si la paciente estaba embarazada o no estaba embarazada, porque no había ecografía, ninguna prueba de embarazo. Entonces ahí les dejo para que lo revisen. ¿Qué más? La placenta. Entonces, el nuevo órgano que aparece en el embarazo, que va a cumplir
diferentes funciones. La más importante, la función de respiración, la función de transferencia de nutrientes y otra importante es la síntesis de hormonas, ¿no? Todas las hormonas se van a sintetizar en la placenta, ¿no? Y el mecanismo de transporte, como ustedes pueden ver, son diferentes tipos, ¿no? El CO2, el agua, pasa simplemente por difusión pasiva, ¿no? Y la glucosa necesita de hecho facilitar, ¿no? Necesita una molécula transportadora. En cambio, los aminoácidos, el calcio, el hierro, sí van a necesitar un transporte activo. Entonces, en el embarazo se van a dar diferentes tipos de cambios, de adaptaciones, ¿no? Uno de los más notorios en el cardiovascular y el respiratorio, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el respiratorio? ¿No? Obviamente, en el tercer trimestre, ¿no? Va a haber una elevación del diafragma, ¿no? 4 centímetros hacia arriba, ¿no? Va a aumentar el diámetro transversal de la caja torácica en 2 centímetros y la circunferencia torácica también va a aumentar, ¿no? 6 centímetros y también obviamente habrá relajación de los músculos intercostales, ¿no? El volumen de ventilación pulmonar, el volumen de ventilación y la saturación absoluta aumenta, ¿no? Va a haber un aumento en la captación de oxígeno, la captación es un 20%, ¿no? La gestante va a aumentar esa capacidad y vamos a ver cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Pero no todos los volúmenes y capacidades aumentan. Estos volúmenes van a aumentar a expensas, ¿no? De la capacidad funcional residual y el volumen residual que van a estar disminuidos como vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí vemos, ¿no? En una nueva embarazada, incluso el ángulo subcostal es 68, ¿no? En la embarazada esto aumenta a 103. Aquí podemos ver cómo aumentan los diámetros, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué nos va a ayudar? Para compensar lo que aumenta, de tal manera que el volumen respiratorio total no se va a afectar, o se ha afectado o va a disminuir solo en un 5%. Dice que la distensibilidad pulmonar no se ve afectado durante el embarazo, ¿no? La conductancia aumenta, ¿qué quiere decir? Que entra más oxígeno. No se van a observar diferencias notorias entre los embarazos únicos y gemelos. Y la capacidad pulmonar total no se modifica o disminuye 5% según el embarazo, ¿no? Todos estos cambios hacen que la capacidad pulmonar total no se altere. Aquí podemos ver, ¿no? Cuáles son los volúmenes que están alterados. Lo que no va a variar es el volumen, o sea, lo que se va a mantener es el volumen corriente, ¿no? Es el volumen corriente. Lo que van a disminuir son los acá abajo, ¿no? El volumen residual, ¿no? Y el volumen de expiración residual, esos son los que van a disminuir. Entonces, pero en forma general, la cantidad de aire que entra a los pulmones van a aumentar. Entonces, el consumo de oxígeno aumenta ese 15 a 20%. La cantidad de oxígeno que entra a la gestante va a aumentar. El aumento de la ventilación pulmonar aminora el PCO2, o sea, si entra más oxígeno, va a tener que salir más PCO2, ¿no? Y de manera paradójica, esto va a dar la sensación de disnea que se quejan los pacientes. La disnea, si una paciente no fuera gestante, evidentemente está loco, ¿no? En cambio, en la gestante eso es normal. La disminución de la presión parcial de CO2 materna facilita el transporte de CO2 de efecto a la madre, que se llama el efecto de Caldera. ¿Qué quiere decir? Que la PCO2
sea, este mayor ingreso de oxígeno a los pulmones va a hacer que baje el CO2, el PCO2, de tal manera que el pH se va a aumentar ligeramente, ¿no es cierto? Esa diferencia de la presión de CO2 entre el efecto que va a ser mayor y por la identificación que es menor en la madre, va a hacer que se pueda eliminar el CO2, ¿no? Entonces dice, para compensar la reducción de temperatura, el CO2 decrece, el carbonato, perdón, decrece de 26 a 22. Como resultado del pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado, incrementando la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, disminuyendo la capacidad de liberación del efecto Bohr. Entonces, para que cuando solamente baja la presión de oxígeno, ¿no? Cuando solamente baja la presión de oxígeno, entonces la curva de sucesión del oxígeno se va a ir hacia la izquierda, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos es que la curva se vaya hacia la derecha, o sea que el oxígeno se desprenda más fácilmente de la hemoglobina. ¿Y esto con qué se va a lograr? ¿No? Con la producción del 2,3-fosfato glicerol, ¿no? Que se va a encontrar en las membranas celulares de los hematíes. El 2,3-fosfato glicerol va a contrarrestar el efecto Bohr, ¿no? Desviando la curva de fusión hacia la derecha. Entonces, al desviar la curva hacia la derecha, lo que va a lograr es con mayor facilidad, ¿no? Se pueda liberar el oxígeno y pueda pasar al feto. Otro de los cambios que vamos a encontrar en el sistema cardiovascular, ¿no? ¿Qué va a pasar con el corazón? Vamos a ver que aumenta la bolemia, aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto, va a haber cambios en el corazón. Ese corazón va a ser de mayor tamaño, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la elevación del diafragma desplaza el corazón hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Y anteriormente, ¿qué más? La frecuencia cardíaca va a aumentar en el embarazo, ¿no? Entre 10 a 20 latidos por minuto. Se considera normal un supositorio funcional y se puede lograr escuchar un tercer, un cuarto ruido, ¿no? Que van a ser normales, ¿no? Incluso puede haber ritmo. Lo que sí no puede haber son soplos diastólicos. Incluso puede haber signos como haber aumento del tamaño del corazón, o haber aumento del tamaño de las válvulas. Incluso se puede encontrar en algunos casos insuficiencia neutral, suspira leve. Entonces aquí vemos un corazón de mayor tamaño, ¿no? De mayor tamaño. Esto finalmente a expensas del ventrículo izquierdo, ¿no? Donde va a haber incluso aumento no solamente del tamaño, va a haber aumento del grosor de la pared, ¿no? Y lo que también reportar que puede haber derrame pericardio, eso no necesariamente va a ser patológico. La siguiente. Otro de los cambios que vamos a encontrar en el sistema cardiovascular es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que pulsa el corazón en un minuto, ¿cierto? Entonces eso va a aumentar desde cuándo? A partir de la quinta, sexta semana, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la resistencia vascular y a la resistencia vascular y al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa como vamos a ver posteriormente en el embarazo? Va a disminuir la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco va a aumentar al inicio del embarazo a expensas de la disminución de la resistencia vascular, porque el pulso no necesariamente va a estar aumentado, ¿no? En la segunda mitad del embarazo, ya el aumento del gasto cardíaco va a ser a expensas del aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando el útero aumenta de tamaño, lo que va a hacer comprimido, no sé si se ha pasado cuando están examinando a la paciente, siente la sensación de falta de aire, ¿no? Entonces se llama
eso va a la sensación de vista de falta de aire en el paciente, ¿no? Y esto se ve bastante cuando nosotros entramos con una cesárea, ¿no? De pronto entramos a hacer una cesárea no por problemas del feto, sino por voluntad de transferencia o algo, y que nosotros encontramos un feto completamente deprimido, ¿no? Por este efecto, ¿no? Porque eso le pone la anestesia, la enfermera lava con toda su paciencia del mundo, el cirujano igual, ¿no? Todo el tiempo que está bajo este efecto de la compresión del lugar, este efecto, ¿no? Está surgiendo, ¿no? Entonces los anestesiólogos tenían que conocer, ¿no? Que la paciente no puede estar en evolución de supino, ¿no? Debe estar lateralizado, ¿no? Para evitar esto. Entonces es frecuente, pero ¿por qué nació deprimido? Pues estaba bien, ¿no? Entonces la causa es esta. Y aparte de eso, ustedes saben las anestesias regionales que hacen, entonces hipotensión, ¿no? Baja la presión. Y los fetos deben mantenerse para mantener una buena oxigenación, deben mantener una presión arterial media mínimo de 80, ¿no? Eso van a ver cuando también vean pacientes con reclamo, que tal vez bajarle la presión pues, al piso, ¿no? Entonces cuando uno maneja pacientes con hipertensión crónica, pacientes con hipertensión gestacional, ¿no? El promedio lo que debemos buscar es que la presión media sea de 80. ¿Sí? Entonces aquí, en este proyecto, es para que observen cómo es el cambio, cómo es el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Cómo varía, ¿no? De una embarazada que es de 5 litros, ¿no? En el embarazo, en qué momento en que más aumenta el gasto cardíaco es que la unidad del embarazo es 100.1, ¿no? Y obviamente en el trabajo de parto, por todas las maniobras que realiza la gestante aumenta, y en el recuerdo inmediato 9.3. Entonces la pregunta es, una paciente cardiopática, ¿cuál es el momento de mayor riesgo de descompensación? Es el periodo donde la paciente tiene mayor riesgo de descompensación. ¿Por qué? Porque una vez terminado el parto, aparte del sangrado que hay, ¿no? Hay un retorno, hay una inyección de 500 mililitros más a que se llama a la madre. Entonces eso hace porque este aumente a 9.3. Otra de las cuestiones que también va a ser afectada es la presión arterial, ¿no? La presión arterial se disminuye en los primeros 2 trimestres, ¿no? Generalmente disminuye en el primer trimestre, en el segundo trimestre se mantiene disminuido, y en el tercer trimestre comienza a aumentar, ¿no? A recuperar los valores que tenía antes del embarazo, ¿no? Ahora la presión arterial y la presión, sistólica y diastólica disminuyen igual, ¿no? La que más disminuye es la presión diastólica. ¿Y por qué disminuye la presión arterial si el gasto cardíaco aumenta? ¿No? Porque lo lógico es que si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial debería si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial debería aumentar, ¿no? Pero lo que pasa en la gestante es esto: hay una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Eso hace que la presión arterial disminuya desde el inicio, y eso es por efecto, básicamente al inicio, por efecto de las hormonas, de los progesterona. Y de los osteonídeos, de las espinas, todo eso. Entonces es un gráfico básicamente donde vemos, ¿no? Que donde más baja la presión se mantiene es en la mitad del embarazo, ¿no? Y al final del embarazo la presión comienza a recuperarse. ¿Sí? ¿Qué cambios más vamos a encontrar? Vamos a encontrar cambios en el volumen sanguíneo, ¿no? De que el volumen sanguíneo aumenta en un promedio de 40-45%, ¿no? Quiere decir que la gestante va a tener 1.500 a 2 litros más de sangre, ¿no? Y eso para
qué le va a servir? Para, ¿qué se llama? Mantener la perfusión a nivel de útero, a nivel de placer. Un 25% del gasto cardíaco va a ir al útero. Es más, eso va a servir para el momento del parto. ¿El parto cuánto normalmente sale una paciente? 500, ¿no? Con 1000 de una cesárea. Ahorita algunos de ustedes ya usan la 1000. ¿Aguantan o no? No aguantan, porque no han tenido esta. Uno va a abonar, sale medio. Tiene que recuperarse claro. Entonces la paciente sana 1000 y la paciente no tiene nada, ¿no? Por eso, porque hay partidos por volumen, ¿no? Tienen 1500 a 2000 mililitros extras. Si bien es cierto, el volumen aumenta en 40%, la hemoglobina aumenta y el embarazo no aumenta en el embarazo. La hemoglobina aumenta. El problema es que no aumenta en la misma proporción, ¿no? Si este aumenta en 40, 45, la hemoglobina aumenta en 20%. ¿No? La misma cantidad que aumenta que se llama el consumo de oxígeno. Entonces, por eso que hay una anemia fisiológica, por inducción. Entonces, se considera anemia en el embarazo cuando hay menos de 11 miligramos por litro. Eso es lo ideal. Ahora, una paciente que tiene 15, 16, ¿está bien o no? No está mal. Solo lo menos a 11 es malo, porque una de las ventajas también esto de que aumente el volumen sanguíneo es que disminuye la viscosidad de la sangre. Entonces hay una mejor perfusión placentaria. Dicen que con hemoglobinas más de 3,5 incluso puede haber restricción del crecimiento intrauterino. Lo mismo que pasa con menos de 11. ¿No? Entonces no es porque tiene 15 la paciente está bien. No. Entonces la paciente no debería recibir que se llama suplemento. No todas las pacientes deben recibir suplemento cordial. Doctor, me dijo rotura del saco uterino. ¿No? Dijo que más de 15 hay rotura del saco uterino. No. Restricción del crecimiento intrauterino. Ah, ya. Sí. No. Más de 13.5. No, lo ideal es entre 13.5 y 11. Entonces, esta más o menos es la explicación por qué aumenta esa bolémica, ¿no? ¿Por qué la paciente tiene 40 o 50% más de bolémica, ¿no? Entonces, como dijimos en el embarazo, las hormonas maternas y parenterales están aumentadas, los estrógenos, los progesterona, las ACTH, ¿no? Esto de alguna manera va a disminuir la resistencia vascular perfecta. Ustedes conocen el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuándo se activa? Cuando hay hipotensión o perfusión. ¿No? Entonces, al bajar la resistencia vascular periférica, va a ser un estímulo para que se estimule el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esta va a actuar de dos maneras, ¿no? Una directo ritmo va a estimular a la aldosterona para que aumente la absorción de sodio y potasio. Y la otra manera es, ¿no? A través de la activación del cortisol, también va a provocar lo mismo, la reabsorción de sodio y agua, ¿no? Para que aumente la bolémica. Y otro cambio que no me mencionaba es cuál es el lugar osmótico de la gestante para que se active estas hormonas. ¿Cuál es la osmolaridad normal? En este gráfico vemos en una no gestante cómo la osmolaridad en la gestante disminuye, ¿no? Generalmente la osmolaridad es por medio de 285 más o menos,
todos estos sistemas están programados para mantener esa vascularidad, ¿no? Pero ¿qué pasa en el embarazo como un termostato? Bueno, por lo tanto, esto baja, ¿no? Y es mucho más abajo, ¿no? Es lo que pasa en el embarazo. Todo este sistema se adecua de tal manera que disminuye el umbral osmótico para la activación de la C, para que se active la C, la hormona antidiurética. Entonces, todo tanto la hormona antidiurética como la C van a estar programadas para mantener que se llama una osmolaridad 10 menos de lo normal, ¿no? De esa manera va a hacer que aumente la bulimia, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos por los cuales aumenta la bulimia en el embarazo. ¿Y qué otra función va a tener acá el sistema renal angiotensina? La angiotensina directamente produce, ¿qué se llama? Vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Dónde funciona? Se aumenta la presión por vasoconstricción, ¿no? Esto es lo normal. Y eso es lo que está pegado a la gestante. No produce esa vasoconstricción, está bloqueado, ¿no? Lo que produce es todo lo contrario, vasodilatación. Y esa vasodilatación va a hacer que disminuya la resistencia vascular periférica, ¿no? Y sea la causa, ¿no? de todos los cambios hemodinámicos que hemos mencionado siempre. ¿Qué sabe del metabolismo del hierro? Dice que el rompimiento de hierro en el embarazo alcanza casi 1000 miligramos, ¿no? Que es la cantidad de hierro que se va a necesitar en el embarazo. Y esto va a estar distribuido, ¿no? 500 miligramos se van a usar para el incremento del volumen total de los eritrocitos circulantes, 200 miligramos se van a perder, ¿no? Siempre se van a perder. Y solo 300 miligramos se van a transportar de manera activa al feto y a la placenta. La cantidad de hierro absorbido en la dieta junto con el extraído de las reservas es insuficiente para cubrir las demandas del embarazo, ¿no? O sea, el hemoglobina que nosotros usamos no nos indica para evaluar la reserva del hierro. Tenemos que hacer un usaje de ferritina, ¿no? Pero igual no son suficientes para que se sirvan para sobrellevar el embarazo. Pues acá tenemos un gráfico más o menos, ¿no? Para entender, ¿no? Dónde están esos 200, ahí están los 200 que se pierden, ¿no? Los 500 que van a ir a la sangre, ¿no? Y los 300 que van a ir al feto y a la placenta. ¿Cuándo debemos empezar con la suplementación del hierro? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo se necesita el hierro? Cuando empieza, recién aumenta. Al inicio no es necesario. No es necesario, incluso puede aumentar la hemoglobina porque ya no hay menstruación, ¿cierto? Entonces aquí vemos a partir del segundo trimestre dónde va a aumentar, ¿no? Tanto para los componentes de la sangre y tanto para el feto y la placenta. ¿Cuánto es el requerimiento diario de hierro que debe hacer la gestante? ¿Cuánto es la suplementación diaria que debemos dar a la gestante? Eso es. Tranquilos. 6 a 7, ¿no? Eso. Digamos, 6 a 7. Eso es lo que debe recibir. Esos son los requerimientos que necesita la gestante para vivir las 14 semanas. 6 a 7 miligramos. Pero, estamos hablando de hierro elemental. El problema del hierro es que tiene una pobre absorción. Entonces, para que se absorba 6 a 7 miligramos, ¿cuántos miligramos de hierro elemental debemos dar a la gestante? Si es a
otros cambios hematológicos hay? Dice que la cifra de leucocitos en el embarazo varía de 5.000 a 11.000. ¿Cuánto es los leucocitos normales de una persona, una mujer embarazada? Si vemos una paciente de una gente que no está embarazada con 12.000 leucocitos, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está 10.000? ¿O ha cambiado ya? Pero mira, ¿a cuánto puede llegar? 25.000. ¿No? Entonces, lo común normal que veamos en la consulta va a ser 16.000, que tienen las que están, ¿no? Pero el trabajo en el postparto inmediato, el trabajo de parto puede llegar a 25.000, a 30.000, ¿no? Y no se sabe la causa, no se sabe cuál es el mecanismo, por qué pasa esto, ¿no? Lo que sí se sabe es que el aumento es el predominio de granulocitos, ¿no? Y los leucocitos SD8, ¿no? Y con disminución de los granulocitos y linfocitos SD4. Los CD8 aumentan más que los SD4, pero lo que más van a aumentar realmente son los granulocitos. ¿Qué otros cambios más van a tener que conocer? La fosfatasa alcalina, ¿no? Se va a duplicar, la proteína C reactiva, la DCP, la velocidad de sedimentación, el complemento C3 y el complemento C4 van a estar aumentados. Siguiente. En cuanto a la ovulación, el embarazo de por sí es un estado pro-ovular. ¿Por qué? Probablemente para evitar controlar la hemorragia en el momento del parto, ¿no? Entonces todos los componentes coagulantes que producen la coagulación están aumentados, ¿no? Como el trofinógeno, la plaqueta, el factor 8, y estarán disminuidos de los anticoagulantes naturales como la vitamina 3, la proteína C, la proteína S, ¿no? Estarán disminuidas. También aumenta la fibrinolisis, por lo que hay un intercambio neto elevado al control de coagulación. Dicen que el motivo del estado de hipercoagulante radica en disminuir el sangrado del parto, pero el inconveniente es el riesgo elevado de las enfermedades tromboembólicas. Entonces el embarazo, que se llama la trombosis venosa precoz, es bastante frecuente, ¿no? Entonces en toda paciente debemos buscar, ¿no? Buscar integral que no se frente a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado evidentemente coagular. Y otros cambios importantes en la fisiología es obviamente los riñones, ¿no? Como vemos en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, más o menos. Entonces, si hay mayor gasto cardíaco, hay mayor que se llama bolemia, la filtración pulmonar y el flujo frecuente van a aumentar en un 50%, o sea, va a llegar más sangre a los riñones. Eso va a hacer que cambien algunos de estos que se llaman algunos productos que eliminan, ¿no? Entonces puede haber glucosuria, proteinuria sin presencia de enfermedad. Entonces, no es normal que haya glucosuria, ¿sí? No es normal, es algo que se debe. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la sensación regular de la glucosa, ¿no? Pero la glucosa se va a reabsorber. Pero va a llegar un momento en que la gestación va a sobrepasar la reabsorción, ¿no? De tal manera que se va a presentar glucosuria, y la glucosuria en el embarazo es completamente normal, por eso el aumento de la tasa de gestación regular. Con la proteinuria pasa lo mismo, ¿no? Se van a perder proteínas, se van a perder que se llama una vitamina. Por eso la proteína normal, ¿cuánto es una paciente no embarazada? ¿Hasta cuánto de proteínas podemos encontrar en una proteína de 24 horas? Ahora 300, ¿no? En la gestante estará más o menos.
llega más sangre, está quitando más. Entonces, como en la no gestante es 250, en la gestante es 300. ¿No? O hasta 300 pues que aumenta. ¿No? Más de 300 se considera patológico. Y la anemia aumenta y ¿cuánto es la anemia normal? Estamos en la consulta y vamos a ver una paciente con la anemia 1.1. ¿Está bien? ¿Está mal? O 1. Si hay mayor filtración glomerular entre la retina baja, va a bajar. Entonces 0.8, alguna literatura 0.9, máximo la gestante, ¿no? La no gestante 1.1. Una paciente con 1.1 y además de 1.1 ya es un criterio de severidad o una preeclampsia. Pero una paciente que no esté embarazada es normal. Entonces, todos esos cambios hemodinámicos hacen que esto sea proliferante, ¿no? O sea, la adenina va. Por el mismo efecto de la compresión del útero, ¿no? Aparte de eso, la progesterona que produce, la progesterona produce disminución del movimiento peristáltico. Por eso a la gente que tiene amenaza de aborto le damos progesterona para protocolizar. Porque el aborto no es el aborto por insuficiencia del cuerpo lúteo, o sea, por falta de progesterona es completamente raro. Pero si ustedes van a la consulta todas le van a dar progesterona, ¿no? Para detectar con amenaza de aborto le dan progesterona. No es porque le falta progesterona, ¿no? Eso se le está dando como un, ¿qué se llama? Como un medicamento político que va a relajar el proceso, ¿no? Entonces, esa función, por eso que todos los uréteres van a disminuir su movimiento, ¿no? Más la compresión del peso del útero, ¿no? Se va a dilatar, ¿no? Y se va a elongar. Y va a ser causa de uso de hidronefrosis, va a ser factor de riesgo para que haya infecciones urinarias, estasia urinaria, todo eso. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos un resumen, ¿no? De lo que hemos estado comentando, de la dilatación de la función renal, la adenina 0.8, ¿no? 0.8. Igual la perdón, ¿no? Como dijimos, sirve para monitorear las cualidades de datos, pero en este caso 10 y los moles menos, ¿no? Ahí se gradúa el nuevo termostato. La siguiente. Y aquí tenemos alteraciones del aparato digestivo. El estómago y el intestino son desplazados por el crecimiento uterino, la pirosis frecuente debido al aumento de la presión gástrica, la disminución de la presión esofágica y la reducción del crecimiento excesivo interior, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta las pacientes que a veces hacemos un sobrediagnóstico pues, de hipermesonería. La gente que vomita en el embarazo es hipermesonería, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico de hipermesonería es por descarga, ¿no? Tienes que descartar otras patologías y finalmente te quedas con el diagnóstico de hipermesonería. Tenemos que ver qué cambios producen náuseas y vómitos en el embarazo, la pirosis que es propia del embarazo, ¿no? ¿Qué más? El reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el esfínter inferior del esófago se relaja, ¿no? Pero ese es un síntoma propio del embarazo y los pacientes no tienen hipermesonería. Además que se pueden presentar hércules, edema local, altamente vascular de las encías, hemorroides, completamente basados por estreñimiento y aumento de la presión de las venas por la cauteria. Esas lesiones que aparecen ahí en las encías y amoníacos pueden sangrar, ¿no? Así como pasa a nivel oral, también pasa en el sistema respiratorio alto, ¿no? Entonces la paciente muchas veces puede venir por epistaxis. Entonces están que vienen por epistaxis no necesariamente va a tener un problema, una patología o menos una preeclampsia, una epistaxis, ¿no?
Entonces, el mismo edema, aumento de la vascularidad, ¿no? Hace que la paciente pueda presentar éxtasis. En el trabajo de parto, después de administrar analgesia, el vaciamiento gástrico se retarda considerablemente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a tener una cirugía de emergencia, una cesárea de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico, la constante está disminuido, entonces va a tener mayor riesgo de poder, que se llama, de dar un vómito durante la cirugía, ¿no? Y poder producir una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos que prestar prokinéticos, un antiácido, ¿no? De alguna manera para prevenir. Siguiente. Ahí obviamente, pues, como dijeron, hay estreñimiento, es propio por el efecto de la progesterona. ¿Qué más? Va a haber el hígado. El hígado, su localización va a aumentar, el útero lo va a desplazar hacia arriba, no necesariamente va a estar debajo del borde costal. La respuesta sanguínea va a aumentar con el tiempo, ¿no? Proteínas como la gama globulina y albumina van a disminuir, pero eso es la disminución es relativa. Va a aumentar, pero como hay en evolución, da la impresión que disminuye. Las gamas globulinas, al contrario, aumentan, como vamos a ver posteriormente. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro es qué enzimas no aumentan en el embarazo, ¿no? Que necesariamente son patológicos. Las bilirrubinas, no deben aumentar en el embarazo, ¿no? Las transaminasas tampoco deben aumentar en el embarazo, pero la fosfatasa sí puede aumentar en el embarazo, ¿no? Entonces, cuando veamos una paciente que tenga las transaminasas elevadas o las bilirrubinas elevadas, tenemos que buscar cuál es la causa, ¿no? La LDH se aumenta en el embarazo, no hay problema. El siguiente. En la vesícula biliar, ¿no? Por todo lo que decía acá, ¿no? La contractilidad de la vesícula biliar disminuye por el efecto inhibitorio de la progesterona en el músculo liso, mediado por la colecistocinina. Lo mismo, por la relajación del músculo liso. Por lo tanto, va a quedar un aumento de un volumen residual, ¿no? Va a aumentar la incidencia de cálculos de colesterol. Entonces, es frecuente en la gestante que venga de emergencia o los cólicos vesiculares, ¿no? Incluso tiene mayor riesgo de hacer pancreatitis. Bueno, entonces, esto tenemos que manejarlo con la dieta. También va a haber cambios a nivel de pared abdominal. Vamos a encontrar la pared abdominal, las famosas estrías, ¿no? No hay manera de prevenirlas. También por efecto de la relaxina puede incluso haber que se llaman diástasis de los músculos del recto. En la piel, la línea alba, ¿no? Se va a tornar oscura y anillo. Puede aparecer cloasma. Y también va a aumentar la pigmentación de areolas y piel y vaginas. Estos son efectos producidos por los estrógenos, ¿no? Allá también se pueden encontrar en pacientes que reciben alta dosis de estrógenos. Y como cambios vasculares vamos a encontrar angiomas o arañas vasculares, el 60% de mujeres blancas y el 10% de mujeres de raza negra. Las mamas. En la primera semana se puede detectar hipersensibilidad mastoidea. Eso es el dolor porque es por el aumento de la cantidad de hormonas. Después del segundo mes, las mamas aumentan de volumen, los pezones se tornan grandes, eréctiles y pigmentados. Después de los primeros meses se puede ver calostro, las areolas se hacen anchas y se aprecian las glándulas termogónicas, que son las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, al final del embarazo, la paciente incluso puede traer ese calostro para ir que se llama estimulando la formación de los pezones. No todas las gestantes tienen una formación adecuada de los pezones. La siguiente. ¿Qué cambios metabólicos se van a dar en el embarazo? Obviamente que va a aumentar.
a depender pues, del índice de masa corporal. Mientras mayor sea el índice de masa corporal, menos severo nuestro efecto. Y mientras menos, mayor será el peso esperado. Pero ¿cuál es el promedio? 9 a 11 kilos. ¿No? Entonces la gestante debe aumentar de 9 a 11 kilos. Pero estos 9 a 11 kilos, ¿de qué es? Agua, grasa, proteínas. ¿Qué es lo que más aumenta? Agua. Agua. De esos 11 kilos, 7 son de agua. O sea, la gestante, cuando se embaraza, van 7 litros de agua. ¿Cierto? ¿Qué más? Grasa. ¿Cuánto de grasa? 4 kilos de grasa. 4 kilos de grasa. Y finalmente proteínas. 1 kilo de proteína. ¿No? Entonces, sumamos aproximadamente los 11 kilos que aumenta pues, la gestante. ¿No? Dice otra fracción del aumento del peso atribuye al incremento de agua, seguridad y otros tipos de grasa y proteínas. La mayor parte del incremento de peso se atribuye al útero, su contenido más volumen sanguíneo. Lo que más aumenta pues el útero y el feto. En cuanto al metabolismo del agua, se produce retención de agua, como mencionaba, el aumento del gasto cardíaco, la boleña, básicamente de agua. Se produce retención de agua mediada por el decremento de la osmolaridad, lo dijimos, ¿no? En casi 10 milimoles, por reajuste de los umbrales para la serie de selección de la supergena, pues se ajusta 10 milimoles menos y ahí se regula. La mínima cantidad de agua adicional que aumenta en primera cúpula del brazo normal es de 6.5, generalmente 7 litros. Se pueden apreciar edemas en los tobillos y piernas por aumento de la presión venosa debajo del útero por falta de la vena cava. La presión venosa va a aumentar, ¿no? Pero en la zona que es inferior a la presión del útero, ¿no? En el miembro superior la presión venosa no va a aumentar, solamente en la parte superior, y eso va a ser causa pues, de que aumente la estática, ¿no? Aumente el hemorroides, ¿no? Y aumente el edema. El edema es frecuente y común en la mayoría de estas, no necesariamente es patológico, es un cambio adaptativo por el aumento del tamaño del útero o la construcción de la vena cava, ¿no? Entonces es patológico cuando ya llega al aspecto superior de la pierna, y más de riesgo es cuando la paciente siente que se está manchando la mano, se le está manchando la cara, uno ya la paciente como está hinchado, siente que está hinchado. Esos son los que más de riesgo. Los demás no son cambios propios de embarazo. Entonces, este gramo de proteínas que ganaba la paciente, o sea, con 1000 miligramos o 1 kilo de proteínas, 500, dice a término del feto y la paciente pesa casi 4 kilos y contiene cerca de 500 gramos. O sea, eso de ese kilo de proteínas, 500 va para el feto y la paciente, ¿cierto? Y otros 500 gramos se añaden al útero como proteínas contráctiles, a las mamas, a la sangre como proteínas plasmáticas y hemoglobina. Entonces, en el embarazo prácticamente se verá en el metabolismo, en el embarazo generalmente tiene dos episodios, dos periodos, ¿no? Es un periodo anabólico y un periodo catabólico, ¿no? Entonces, el periodo anabólico generalmente se da en el primer y el segundo trimestre. ¿A qué se refiere anabólico? Primero, el primer trimestre la paciente no necesita recibir ¿qué se llama? Alimentos, prevención, no necesita. Bueno, el producto está pequeño, pero ya su organismo está que se llama adaptado a tener un mecanismo, se llama un metabolismo anabólico. ¿Qué quiere decir?
que todo lo que ingiere la paciente se lo va a guardar, ¿no? Entonces va a haber un periodo de lipogénesis. Todo lo que come a la grasita, no es lo que le decimos todavía a la paciente, pero no hay necesidad de que coma la paciente con demasiado. Entonces, por eso que es un periodo, incluso como dice ahí, en el primer caso de hiperinsulinemia. Incluso un periodo donde hay más sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces toda la glucosa lo metaboliza y lo convierte en grasa, ¿no? Ahí lo tiene guardado. Por eso se llama estado anaeróbico. ¿Por qué? Porque el bebé no necesita, está guardando el bebé. ¿Y qué pasa en el tercer trimestre? En el tercer trimestre pasa todo lo contrario, ¿no? Se convierte en un estado catabólico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar la glucosa libre para que pase, para que pase el bebé, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es aceleramos esto y tenemos bebés robustos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera hace que la glucosa lo deje libre? Porque está resistencia al insulina, ¿no? O sea, hay resistencia periférica de insulina, ¿no? De tal manera que la glucosa aumenta, la insulina aumenta, y esto hace que ingrese con mayor facilidad al feto. Entonces, ¿en qué periodo más empieza a partir de las 28 semanas, ¿no? Pero hay, digamos, hay un grupo de gestantes que no van a llegar a tolerar esto, van a detectar como diabéticos, ¿no? ¿Qué más va a pasar en este estado catabólico? ¿Qué se llama catabólico? ¿Por qué? Porque la gestante, la grasita que guardó, ¿no? lo va a metabolizar, ¿no? De tal manera que en la sangre va a haber más ácidos libres para que pasen al feto, ¿no? Para formar parte de las membranas celulares, como he dicho, la formamos más por ácidos libres. Entonces, incluso puede llegar a formarse, si la paciente está en ayuda, puede llegar a formarse cuerpo depositorio, ¿no? Entonces, por eso se dice que el tercer trimestre es un estado catabólico, ¿no? Entonces, eso es lo que se le debe entender a la gestante. La gestante, desde el primer día que se embaraza, o la mamá o la suegra está embarazada, comida no le. Entonces, todo ese alimento no lo ingerimos, de toda la grasa. Y después se queja, doctor, daba impactos, ¿cuándo voy a bajar el peso? ¿No? Ya no van a bajar el peso. Entonces ahí, como le digo, ahí comienza el ciclo de la obesidad. Entonces, la gestante no come correctamente, no se alimenta correctamente, y ¿qué hace? Haya mayor resistencia a la insulina en el tercer trimestre, haya mayor distribución de glucosa libre, y esa glucosa libre pasa libremente al feto, ¿no? Y finalmente es un producto macrosoma, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina está, pues, que se llama mediada, podríamos decir, por personas. Finalmente, el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento, el cortisol, la progesterona, etc. En realidad, todas las hormonas tienen un efecto diabético. Entonces, el punto de corte acá es 28 semanas, donde empieza este estado. Por eso, cuando nosotros vamos a consulta, vamos a pedir un test de tolerancia oral a la glucosa a partir de las 28 semanas. En aquellas pacientes que no han tenido, no tienen ningún riesgo antecedente de diabetes, pero que hay pacientes que han tenido antecedentes diabéticos, diabéticos grandes, pues, eso será en la primera consulta. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el valor de glucosa normal de una gestante? ¿Cuál es el valor máximo de glucosa que puede tener una gestante? Consulta social, si tiene glucosa, dice.
En cambio, en cuanto al metabolismo de los electrolitos minerales, cuando se requieren casi 1000 equivalentes de sodio y 300 equivalentes de potasio. Aunque la filtración molecular aumenta, su expresión cambia debido a su mayor absorción. Las cifras séricas de calcio y magnesio van a disminuir, como vamos a ver posteriormente, y se produce un rendimiento notoriamente aumentado del hierro, ¿no? Ya lo dijimos, para enriquecer más, de cuánto debe ser la reposición y cuál es el objetivo. Bien, entonces finalmente las últimas actuaciones que vamos a ver es el sistema endógeno. Dice que los estrógenos y la progesterona placentarias tienen efecto inhibidor a la GnRH, FSH y LH. ¿No? Entonces, la FSH y la LH van a estar, ¿qué se llama? Muy disminuidas. Las hormonas, las células gonadotropas van a estar bien disminuidas. En el primer trimestre se produce principalmente en hipófisis para la hormona del crecimiento. En el primer trimestre se produce principalmente en hipófisis para el peso ser secretada mayormente por la placenta. Al inicio del embarazo, todas las hormonas son producidas por el ovario y posteriormente por la placenta, ¿no? Las concentraciones séricas por la que son 10 veces mayores al término, casi 150 nogramos por litro, que promueve la glucoyesis, la producción de caseína, la albúmina, lactosa y vino. Entonces, ¿qué pasa en resumen con la hipófisis? La hipófisis tiene la hipocentrifuga posterior, ¿no? En el embarazo, ¿qué va a pasar? La hipófisis va a aumentar de tamaño. ¿A expensas de qué? De células productoras de prolactina, ¿no? 10 veces. ¿No? Incluso el rango de hipófisis puede llegar a 1012. 12 bastante grande. ¿Ustedes han escuchado lo que es el síndrome de China? ¿Qué es el síndrome de China? ¿No? ¿Qué se produce? Como la hipófisis está aumentado de tamaño, está aumentado de vascularidad, es una hemorragia postparto, una hemorragia abundante, va a producir hipoperfusión y va a producir pánico y brisco. Todas las hormonas van a alterar, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta de tamaño, ¿no? Por el predominio de las células son las lactotropas que van a producir toda la hormona. Dice que la albúmina inhibidora de tiroxina aumenta en respuesta al aumento de los estrógenos. Existe una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a la mayor circulación de función renal de este elemento. Pero finalmente, con el consumo normal de una dieta, con la soledad, es más que suficiente, no es necesario una mejor dieta de yodo, ¿no? Entonces, las globulinas en general van a estar aumentadas, ¿no? Sobre todo esta, la unida, la que transporta la tiroxina. Dice la tiroides presenta un incremento moderado por hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad, pero sin causar pilomegalia o óseo significado. O sea, la glándula tiroides va a aumentar, pero sin llegar al extremo de que sea esto, se convierta en un óseo. La T4 aumenta a partir del sexto a novena semana, el aumento de la T3 es más pronunciado más tardíamente hasta las 8 semanas. Entonces, ¿qué pasa? La hormona, la beta-HCG, la gonadotrofina colónica humana, tiene similitud a la TSH. Entonces, al inicio del embarazo vimos que hay un cúmulo, ¿cierto? Y esto va a estimular a la tiroides creciente, ¿no? En este gráfico vamos a ver. Ahí en rojo vemos la HCG, ¿cierto? Como al inicio del embarazo aumenta. Y ese aumento hace que la TSH, la tirotrotina, disminuye, ¿no? La curva está al revés. ¿Qué más podemos ver ahí? La línea amarilla es la T4 total, que aumenta.
abundante. Pero esa es la hormona activa. ¿Cuál es la hormona activa en la tiroides? La hormona activa es la tetrefina. ¿No? Entonces, por efecto de la HCG, va a aumentar la T4. Pero como el hígado va a aumentar abundante cantidad de globulinas, ¿no? la T4 y la T3 van a estar disminuidas, por lo tanto, no va a haber un efecto, digamos, o signos que se llama de hipertiroidismo, salvo en casos raros que vemos que en el inicio del embarazo, a veces tenemos pacientes con cuadros de hipertensión aritmia, que se llama que van concomitantemente con cuadros de toxicosis. Y acá en el feto, vamos a ver que tardíamente, pero recién a la T3 se va a ir produciendo a partir de la que se llama semana 3. ¿No? Entonces, inicialmente las hormonas van a pasar de la madre al feto. Por eso es importante que la paciente tenga un adecuado aporte de yodo, ¿cierto? Un adecuado aporte de yodo. Entonces, si vamos a tener disminución de las hormonas tiroideas, vamos a tener un feto con secuelas, ¿no? Sobre todo en los desarrollos infantiles. Finalmente, vamos a hablar sobre la paratiroides. El calcio necesario para el crecimiento fetal y la lactancia puede obtenerse en parte del esqueleto materno, ¿no? El feto se comporta como un parásito, ¿no? El feto se comporta como un parásito. Entonces, la mayor cantidad del calcio lo va a obtener de la madre. Generalmente, la cantidad de calcio que necesita un feto son 30 gramos, ¿no? Y que es el 3% de la cantidad que se llama que tiene la madre. Es casi nada, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de calcio en la sangre, se va a estimular, ¿no? la paratiroides, ¿no? Para aumentar la absorción del calcio. ¿Y qué se llama? A diferencia del hierro, el calcio sí se absorbe, aumenta su absorción, ¿no? Se absorbe fácilmente. No es como el hierro. Más bien, cuando se da el hierro y el calcio en forma conjunta, se forma una sal y no se forma nada. Entonces, yo también tengo que entender una forma práctica, no se debe utilizar el hierro y el calcio que lo tomen juntos. El calcio no es problema porque aumenta su absorción. Y la calcitonina tiene un efecto contrario. Por ejemplo, la calcitonina se activa, ¿no? Que se llama una vez que se transforma el calcio aumente en sangre, entonces la calcitonina hace que se llama que el hueso se vuelva a calcificar. Entonces, en la práctica, nosotros suplementamos. En la práctica damos por dos resultados. Uno como suplemento y otro para prevenir la Bien, jóvenes.